This conference will now be recorded. Ok, hoy pues voy a darlo así sin verme en la pantalla. Espero que pues vayamos aprendiendo todos juntos sobre esta palabra gloriosa. Es- Estoy hablando, estamos descifrando, estamos desglosando. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24 hasta el verso 28. La razón por qué saco este versículo, hermano, es porque ha sido de mucha controversia, ha sido parte de un fundamento mal fundado por personas que creen que existen tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y ellos cuestionan y ponen como fundamento esta palabra, donde Jesús se entrega el reino al Padre y el mismo Jesús se somete al Padre, ¿verdad? Al que le sometió todas las cosas. Y bueno, lo toman de una forma tan literal, lo toman de una forma sin seriedad a lo que Dios habla en su palabra, porque su palabra tiene que escudriñarse, su palabra tiene que sondearse, tiene que, con mucho cuidado, unir textos, eslabones, para poder entender su palabra y no llevar a un pueblo bajo la ignorancia de una doctrina que no tiene un fundamento sólido. Es por eso que, pues, en los tiempos pasados también estuve, pues, hablando sobre estos versículos. Estos versículos bíblicos para mí fueron muy edificativos para mi vida espiritual, para la fortaleza de mi alma, porque yo era una persona muy preguntona, era muy detallista en las comas y en los puntos y en las expresiones bíblicas. Y bueno, todo esto me hizo a mí, um, me hizo un nacido en las escrituras y me dio la fortaleza tan grande, mis hermanos, conocer a nuestro Creador, a nuestro Señor. Yo cuando estaba pues en la iglesia católica, pues estaba muy confundido. Es así como yo comencé mi vida en estas cuestiones religiosas, muy confundido, estaba muy confundido. Yo quería que me explicaran. Ni sacerdotes teólogos, ni el obispo de Zacatecas pudo llenar mi ser, poder contestar mis preguntas, mis tesis que yo hacía, ¿verdad? Y bueno, cuando vengo al cristianismo también me veo pues una división, una contrariedad y una falta de respeto a la escritura por no querer escudriñar y entender minuciosamente la palabra de Dios. No podemos nosotros tomarla llanamente y decir que no hay revelación. Y sí hay revelación. Si no hubiera revelación, pues Dios no valoraría el interés, el amor a la palabra del Señor. Pero ahí está para escudriñarla. Hay quienes la leen, la escudriñan solo para justificar sus doctrinas, sus enseñanzas y se cierran a la verdad. Bueno, ya no voy a dar mucha introducción. Voy a leer los versículos que estamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 28, y ya después continuamos donde quedamos. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Cristo. Dice, y luego el fin, en el verso 24, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Hablando de un fin, ¿verdad? Bíblicamente vamos a explicarse, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho, pues será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está
exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Gloria al Señor, aleluya. Como ven, es un versículo que trae mucha enseñanza y uno tiene que parafrasearlo en puntos, en comas, sabiendo la expresión. Cuando habla al fin, pues está hablando de las cosas donde terminarán. Bíblicamente, Dios sometió todas las cosas bajo un tiempo en los tiempos, según su beneplácito. Dice Efesios, ahorita voy a entrar en contexto para darle los textos para que me ayuden a leerlos, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 1, verso, pues casi todo el capítulo, ¿verdad? Pero bueno, voy a leerlo en el verso 7 y subsiguientes. Dice, en el cual tenemos, bueno, el verso 6 dice, para alabanza, bueno, verso 5 dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Jesucristo, asimismo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Gloria al Señor, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El verso 19, el verso 9 dice, y descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, no en otro, en sí mismo él se lo propuso. No, nadie puede decir se propuso en otra persona, sino él mismo propuso de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Habla de una dispensación donde ya no hay tiempos. Así que estando en los cielos como las que están en la tierra, dice, y reuniendo todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él digo, a quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y así habla muchas cosas hermosas los siguientes capítulos. Pero bueno, mi hermano, estamos nosotros hablando y luego el fin. Obviamente cuando habla y luego el fin es, ya ve que la escritura todavía no pone fin a las cosas, pero bíblicamente en las cuestiones del programa de salvación en todos los tiempos llegará el fin, llegará donde la Biblia ya no nos habla más allá, ¿verdad? Como cuando conocemos nosotros sobre el milenio, sobre la guerra de Gog y Magog. Bueno, cuando el diablo sea suelto después de 1000 años, la Biblia nos lleva hasta un cierto tiempo y podemos hablar y discutir sobre las cosas trazadas en los tiempos y hasta dónde terminan los tiempos, pero llegará el fin, llegará el momento donde entregará el reino a Dios y al Padre, como dice la Escritura, hablando de la esencia de Dios y no de dos personajes, como ya lo estuvimos hablando en la otra ocasión, donde Dios o Cristo, que le sujetaron todas las cosas debajo de sus pies, llegará el momento donde él será sujeto a la esencia, a su esencia, porque bíblicamente la esencia de Dios sujetó todas las cosas detrás de él, sujetó todas las cosas
que hay delante del velo, la sujetó delante del velo. No sé si me está entendiendo. Pero bueno, todas las cosas les fueron sujetas, dice la escritura. Todas las cosas le fueron sujetas. En el programa de salvación, el velo de Dios sujetaba todas las cosas que estaban delante de él. Aunque a él detrás del velo había una esencia que sujetaba todas las cosas hasta poner sus enemigos de estrado a sus pies. Llegará el tiempo donde el mismo Hijo se sujetará al que a él le sujetó todas las cosas. Pero bíblicamente, aquel que le sujetó a él todas las cosas está hablando de la esencia de Dios. El problema aquí, hermano, es que muchas personas hacen una separación de la esencia y el velo cuando bíblicamente están inherentes, están pegados. Jesús mismo dijo, yo y el Padre una cosa somos. ¿Qué significa? Que está hablando de la inherencia que existe en el Padre con el Hijo. El problema que tenemos los seres humanos es que cuando hablamos o oímos términos como Padre e Hijo, pues pensamos que es como nosotros, ¿no? El Padre y el Hijo separadamente, pero bíblicamente no. Bíblicamente el Padre es una esencia. El Padre es una esencia divina que tiene la expansión o tiene el calificativo de que es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Y su esencia bíblicamente no tiene figura, no tiene linderos, es más grande que los cielos, es más profundo que el abismo. Entonces, todo esto es importante entenderlo cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y nos damos cuenta, hermano, que el lenguaje de Dios no precisamente es la expresión que nosotros usamos los humanos para poderlo entender de esa manera. Dios redujo su sabiduría y su entendimiento a nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la profundidad de Dios. Muchos oyen la palabra hijo, pero la palabra hijo o el denominativo hijo, gloria al Señor, es también una expresión que Dios le da a la inherencia de su palabra. Dios le llama hijo a su palabra reducida. Dios le llama hijo a ese cuerpo que tomó carne humana, pero espiritualmente, en el lenguaje de Dios, sabemos que la palabra es la que se hizo carne. Y si nos vamos más profundo a esta palabra hecha carne, sabemos que es el espíritu que se redujo a un punto visible delante de toda la humanidad. Pero bíblicamente la palabra hijo tiene mucha enseñanza. Bíblicamente el hijo es el verbo de Dios, ¿verdad? Bíblicamente hijo es una manifestación de Dios, así le llama Dios a su manifestación hijo, en el cual él tiene contentamiento. Bíblicamente hijo es una función y como ya dije, también es una expresión que Dios le da a la inherencia de su palabra. Y bueno, pues no sé si entendemos todo esto, porque ya vamos a continuar con donde nos quedamos, donde la palabra de Dios dice para que Dios sea todo, para que Dios sea todo en todos. En el versículo 28 yo me quedé, ¿verdad? Y de ahí voy a continuar. Y si, bueno, voy a dejar un tiempecito más para unas preguntas sobre el estudio al final. O si usted quiere interrumpirme, pues interrúmpame, no le hace. Aquí estamos en confianza y estamos estudiando todos juntos. Por lo pronto voy a pedir ayuda, que me ayuden a leer algunos versículos. La hermana Paula me quedé con la hermana Paula en Daniel capítulo 7, verso 14. Y ya después, a ver, vamos a ver que me lee este versículo. Vamos a ver quién está en línea. Ok. Si están ahí, hermanos, digan amén tan siquiera para saber que están ahí. Es que Amén, no sé, aleluya. el teléfono se frisa y no sé, siempre estoy viendo y a lo mejor estoy hablando solo, ¿no? Ok, Amén, la hermana Paula hermano. la hermana Paula me lee Daniel capítulo 7, 14. La hermana Carolina me lee, por favor, Colosenses 2, del verso 9 al verso 10. El hermano Luis, ¿puedes leer? ¿Tienes tu Biblia?
Amén, hermano. Hebreos 10:5, hermano, por favor. Amén. El hermano José puede leer o va en camino manejando. Vengo en camino, hermano. Ok, mi hermano, con cuidado, mi hermano. Dios le bendiga. Igualmente, Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Amén. Hermano Raúl Osegueda, léame Isaías 40:25. Amén. Amén. Entonces vamos a estar ahí. Tengo más textos, pero hasta ahí vamos a hablar por el momento. Muy bien, mi hermana Paula, léame, por favor, Daniel. Amén. ¿Ya? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará a su reino uno que no será destruido. Aleluya. Amén. Ya sabe que nuestro contexto habla de reino, ¿no? Nuestro contexto habla que el reino será entregado a Dios y al Padre, y que aquel que le sujetó a él todas las cosas, él también se sujetará al que se las sujetó todas las cosas, entregando el reino. Si nosotros tomamos, ¿sabe cómo se oye, verdad? Se oye muy raro. Bueno, cuando nosotros tomamos los versículos que hemos... ¿Ah? Hay un rebote. Es que por los micrófonos que están abiertos. Ok, gracias, mi hermano. Miren, mis hermanos, este versículo que acaba de leer mi hermana Paula habla sobre el señorío de nuestro Dios, sobre su reinado. Él no será transitorio. En mi versión que yo leo dice que no será transitorio, nunca dejará de ser. Él seguirá siendo rey de reyes y señor de señores. ¿Entienden lo que le estoy hablando? Nosotros no podemos a veces tomar un versículo tan literal y tomarlo más como un fundamento doctrinal. Hay que saberlo escudriñar y saber entender a qué se refiere cuando dice que le entregará el reino al Padre. No porque le entrega el reino a la esencia de Dios, significa que Cristo se quede sin reino. Eso hay que notarlo en este versículo que leyó mi hermana Paula. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Verbo, el tabernáculo, siempre será rey de reyes y no se le quitará su reino. Su reino no terminará ni entregará nada. Él quedará por la eternidad, pero hay que entender a qué pues Pablo se está refiriendo cuando dice que el Hijo entregará el reino a Dios y al Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso no podemos tomarlo tan literal en cierta forma, porque cuando hablamos de Padre y de Dios y el Padre, pues ahí es otro error también que lo están dividiendo, cuando bíblicamente se está refiriendo a la esencia de Dios, a la esencia de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, en este versículo que leyó mi hermana, no nos habla de que Cristo se quedó sin reino, ¿me entiende? Sino más bien, este versículo nos habla de una entrega, de un ajuste, de una capitulación de sus logros en el reino, lo que se logró en el plan de redención, en el programa de redención, las almas ganadas, todo lo que en una finalidad que se hizo en el medio de redención de todos los que fueron redimidos, todo ese trabajo, toda esa comisión, toda esa gracia, toda esa oportunidad que se le dio a los seres humanos en toda la trayectoria, la exigencia de pedirle su corazón para que se conviertan. Todo esto, Pablo lo habla cuando Jesús entrega el reino, o sea, la obra, la misión se terminó. Así de simple. Perdón, hermano Eduardo. Sí, hermano.
Lo que leyó la hermana Paula fue Daniel, ¿qué? Perdón. 7:14. 7:14. Muchas gracias, hermano. Ok, humanamente, cuando uno lee los versículos, a veces se ven algo contradictorios cuando no los compaginamos con otros versículos y no entendemos bien. Por ejemplo, hay un versículo, creo en Lucas o en Juan, donde dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Y muchas veces ese fin le damos una mala interpretación. Bíblicamente, en Romanos 11:25 habla de que terminó la oportunidad que se abrió, como nosotros la conocemos, la gracia. Y nuevamente Dios hace pacto con Israel, según Romanos 11:25. Entonces, muchas veces no precisamente cuando hable la palabra fin, significa que ya fin de todas las cosas. Es por eso que muchos incurren en decir que ya va a ser el fin del mundo. No es así, porque bíblicamente todavía tenemos 1000 años que vamos a estar con Cristo gobernando aquí en la tierra, ¿me entienden? Entonces, van a pasar cosas apocalípticas, cumplimientos bíblicos, profecías, pero aún así Cristo vendrá y asentará su reino sobre la tierra por promesa a su siervo David. Pero cuando el apóstol Pablo habla que el Hijo entregará el reino a Dios y al Padre, por eso vuelvo a reiterar, no quiere decir que el Hijo se quede sin reino, porque el sacerdote de Melquisedec va a ser eterno, que vamos a estar más hablando adelante. Y lo que dice Daniel aquí, pues, capítulo 7, verso 14, habla de que el reino de Cristo va a ser eterno, ¿verdad? Por eso podemos decir acertadamente que cuando habla de esta entrega, está más bien hablando de la entrega de ajustes. Hermano Eduardo, una pregunta. Amén. En Amén. algún momento de este tiempo futuro de Cristo, ¿en algún momento la figura humana de Jesús va a desaparecer para quedar en la pura esencia o va a ser siempre la figura humana que manifestó o el velo como usted lo está comentando? ¿En algún tiempo va a desaparecer o siempre va a permanecer? Siempre va a permanecer, mi hermano. Acuérdese que Cristo Cristo se materializó, pero él fue desde antes. Su diseño ya estaba hecho. Ahora, ¿Hay un texto que respalde eso, hermano, por favor? ¿Hay un texto que lo respalde, por favor? De que Cristo fue, ya está en el diseño. De que Cristo va a permanecer como velo, como la figura que se manifestó en carne, o sea, la esencia que se manifestó en carne, si va a permanecer siempre en la eternidad esa figura. Sí, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, cuando habla el Apocalipsis capítulo 1, verso 16, creo, algo así, y donde Juan miró a Cristo, obviamente ya no lo miró como según la carne. Pablo dice que si a Cristo conocimos según la carne, pues ahora ya no le conocemos, porque en la dimensión espiritual, ¿verdad? Pues Juan mismo cayó muerto, ¿no? Cayó sin fuerzas cuando habla de Cristo. No sé si usted lo haya leído en Apocalipsis. Y también el versículo que le leí de Efesios, capítulo 1, verso del 9 al 10, donde Dios, la esencia de Dios es al eflujo, pues reunir todas las cosas al cumplimiento de los tiempos en Cristo, dice, las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Nosotros sabemos bíblicamente que las cosas del cielo está hablando de la nueva Jerusalén y la nueva tierra que Dios va a hacer. Dios va a hacer una nueva tierra donde van a estar los perfectos, ¿no? Los que van a ser alumbrados por el sol de justicia. Y ellos son los que no se marcaron en la gran tribulación. Y bueno, podemos hablar mucho de eso después, en otra ocasión. Pero Dios reunió, hermano, al cumplimiento en Cristo. Ahí es el versículo que leí al principio. No sé si lo quiera que lo lea de nuevo.
No, está bien, Y, hermano. ok, porque dice la escritura que Dios dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, dijo, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, está hablando de Dios, de la esencia de Dios. Dice, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Dios no se lo propuso a alguien más. Por eso él estaba en sí mismo reconciliando al mundo. La palabra en sí mismo no está hablando de otro, sino de él mismo. Y es una palabra muy clave para muchos versículos. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay una dispensación donde se cumplen los tiempos. Por eso Cristo va a ser la imagen visible por la eternidad. Yo pienso, Dios en su esencia no hay promesa de verlo. No hay Biblia, no hay versículos donde dice que vamos a ver a Dios en su esencia, pero sí en su imagen. De una forma glorificada, obviamente, no vamos a decir que era como lo conocieron según la carne, como dice el apóstol Pablo. Pero es buena pregunta, hermanos, creo buena pregunta y sí deberíamos de hablar sobre esto después y sacar los versículos que la Biblia habla sobre Cristo, sobre la eternidad con Cristo, ¿no? Porque nosotros mismos, no, hay más versículos donde aparece que Cristo está con su iglesia por la eternidad que no existe, que algún día va a desaparecer o algo por el estilo, ¿no? Bueno. Ok, muy bien, amén. Bueno, nosotros, yo ahorita lo que estoy aclarando, mi hermano, es que Cristo Jesús no se queda sin reino, su reino es eterno. Con él vamos a estar por la eternidad, ¿verdad? Obviamente Dios va a hacer todo en todos, pero Cristo va a ser nuestro rey y nosotros vamos a ser sus sacerdotes, reyes y sacerdotes, bíblicamente hablando, por la eternidad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? La eternidad en su esencia. Ahí vamos a ser reyes y sacerdotes con nuestro Dios. Por eso vuelvo a retirar. Que le iba a dar este verso de 2 de Corintios 5, 15 y 16. No sé cómo lo ve. A ver, hermana, léalo. Por lo que le estaba preguntando el hermano. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sobre todo lo que dice el 16. Amén. Ya que entramos en conversación, se oye interesante. Yo he visto algo, ¿verdad? Que posiblemente, pues sí, posiblemente, mi hermano, pues ya sabemos, Juan describe la figura de Cristo, ¿verdad? Ahí está en el capítulo 1, verso 16 y sus siguientes, en esas áreas de Jesucristo. Pues una de las cosas importantes que sí podemos asentar es que su reino no será transitorio, quedará por la eternidad. Una cosa sí sabemos, que él será el rey de reyes y señor de señores por la eternidad. Y otra cosa que yo puedo ver, hermano, que sí puede cambiar, ¿verdad? Que sí puede cambiar, pero yo no lo afirmo, es una conjetura, ¿verdad? La conjetura nos enseña simplemente a, pues más o menos entender, pero no a afirmar sobre una doctrina básica. Lo que sí puede ser es que su nombre puede cambiar. Bíblica, en el Apocalipsis dice que se nos va a entregar un nombre nuevo en una piedrecita. Yo por mucho tiempo pues conjeturaba que a nosotros se nos iba a poner otro nombre, si es que iba a haber nombres, porque yo pienso que cada uno de nosotros va a ser reconocido por la obra que hicimos en la obra que hicimos en el plan de salvación. Nuestras obras van a permanecer y ellas son las que van a dar testimonio en nosotros por la eternidad, y ellas van a ser nuestra gloria por la eternidad. Nosotros vamos a ser reconocidos tal vez por la gloria de Dios y no por un nombre. Posiblemente el nombre de la piedrecita
que es el verbo de vida, nos van a dar un nuevo nombre. Digo por esta razón, les voy a decir porque pienso yo, creo yo, conjeturo yo, ¿no? No lo afirmo, no lo asiento, simplemente es algo que visualizo yo en cuestión del nombre de Jesús. Bíblicamente entendemos que debajo del cielo, ¿verdad? El nombre de Dios fue oculto por mucho tiempo y dentro de la gracia se nos reveló este nombre glorioso que tiene poder, pero bíblicamente dice debajo del cielo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos, el nombre de Jesús. La razón que yo digo es que como el nombre de Jesús, el humano lo ha usado, ¿me entiendes? Y ha hecho cosas, pues el nombre de Jesús es un nombre que los humanos lo usan y a veces lo ridiculizan y todo ese tipo de cosas. Creo yo que por la eternidad Dios nos va a dar otro nombre de él, ¿verdad? Creo yo. Bueno, conjeturo, esa es la palabra, no que creo, sino conjeturo. Es una conjetura, una observación que yo hice. Como la observación está basada, hermano, es que a esto, mi conjetura está basada a que Dios va a quitar los cielos y la tierra, los va a envolver y los va a desaparecer. Lo que yo digo es por la razón de que las estrellas, los de estas fueron usadas como el horóscopo, fueron usadas como ocultismo para muchas cosas. ¿Cómo se llaman? Ay, Dios mío, se me fue esa palabra. Las constelaciones. Ay, ya ven las estrellas y las constelaciones, cómo la usa el mundo, lo creado por Dios. Y yo pienso que todo eso va a desaparecer en nuestras mentes. Por eso Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Creo yo, por eso, porque todo eso fue causa de cultismo, causa de cosas, pues, que usó el diablo para ridiculizar la creación de Dios. Es por eso que esa es mi conjetura, pero no lo confirmo ni lo afirmo, pero solamente eso es lo que yo quiero decir. Por eso muchas cosas que ahorita entendemos bíblicamente, tal vez en la eternidad, van a ser más confirmadas de lo que podemos estar hablando. Lo único importante es que no debe de entrar un celo sin ciencia, un celo extremado y querer implantar una idea, una doctrina, una enseñanza sin decir, yo conjeturo, no, esto no es una doctrina, yo conjeturo porque estamos estudiando y la Biblia es textual. Entonces, por otra parte, mi hermano, pues sí, seremos reyes, nuestro Señor será Rey de Reyes y Señor de Señores, y según la carne, como lo leyó la hermana Paula, pues ya según la carne no conocemos a Cristo, pero un día lo vamos a conocer y seremos semejantes a Él, ¿verdad? Como dice Primera de Juan, porque le veremos tal y como Él es. Ok, vamos a continuar. El siguiente versículo bíblico, porque dice, la expresión última dice, para que Dios sea todo, todas las cosas en todos. Ya no habrá dispensaciones en las cuales, por eso estamos hablando de cuando ya no hay dispensación, estamos hablando de una dispensación donde ya no hay tiempos, ya no hay dispensaciones, porque estamos hablando de la eternidad en su esencia. Por eso, para que Dios sea todas las cosas en todos, las cuales cosas que antes hacía ya no van a hacer, ya no habrá dispensaciones en las cuales tenga que repartir Dios sus funciones como lo hizo para redimir a los pecadores. Ya sabemos que Dios se manifestó en tres dispensaciones, en tres manifestaciones: Padre como creador, Hijo como redentor y Espíritu Santo como suministrador de la iglesia. Ya no se va a necesitar funcionar o fungir en esa triple manifestación, porque en esta dispensación de la eternidad, Él será todo en todos. Él será todo en todos. O sea que toda la plenitud de la divinidad radicará o estará en su templo. ¿Y quiénes creen ustedes que es el templo de la divinidad? O el tabernáculo de la divinidad, o el velo de la esencia divina.
Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 9 al verso 10. Amén. Dios les bendiga. Colosenses 2:9 dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, hermana. Este versículo habla de la plenitud de Dios en un cuerpo visible, porque en él habita, dice la escritura, en él habita toda. A ver, es que mi hermana leyó una versión nueva, yo voy a leer una versión un poquito más antigua que ella, pero todo sí dice igual, ¿ok? Dice igual, dice Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en él habita, no habitará, sino que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fíjese, si nosotros tomamos una cosa así tan llana, tan literal, pues vamos a decir, ¿cómo va a caber toda la esencia de Dios si es más grande que los cielos, más profundo que el abismo? En un cuerpo humano, en un cuerpo con figura humana, ¿verdad? Significa que en Cristo está representada toda su esencia, la esencia de Dios. Por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Por qué habita en él toda la plenitud de la divinidad corporalmente? Porque así agradó a su esencia, así agradó. Colosenses 1:19 dice, por cuanto así agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ok? Entonces, toda la esencia está representada hacia nosotros a través de ese velo de carne. Por eso en ese velo visible del Dios invisible estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza y seguirá siendo la cabeza por la eternidad. Gloria al Señor. Para Dios ya no habrá dispensación ni tiempo. Por eso Dios se apropió un cuerpo. Y ese cuerpo que Él se apropió fue para ofrecerlo en expiación. Y no solamente lo ofreció en expiación, sino glorificó este cuerpo. Y ese cuerpo lo usará como templo a través del cual administrará la gloria eterna que Él prometió a los que le aman. Fíjese qué glorioso. Mire, dice Hebreos 10:5. Amén. ¿A quién le di Hebreos 10:5? Amén, hermano. Yo lo voy a leer. Amén. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén, mi hermano. Amén. Fíjese nada más, el verbo de Dios, Dios mismo, en esa reducción, en esa manifestación de verbo, entrando al mundo de las criaturas, Él se hizo un cuerpo, y el cuerpo que Dios hizo fue para expiar, porque sacrificios y presentes no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. La palabra, Dios apropió cuerpo a su palabra para usarlo para el sacrificio, pero no solamente lo usó para el sacrificio. Ese cuerpo visible que se hizo no solamente fue para que lo crucificaran y lo tenieran en una cruz muchas iglesias o algo por el estilo, o nosotros como aquel hombre que fue afligido, ¿no? Aquel hombre que fue experimentado en quebrantos y que no abrió su boca y como manso cordero fue llevado al matadero. Nosotros no podemos quedar solamente que ya pagó Dios, ya murió, ya se fue sacrificado. No, Dios resucitó ese cuerpo. Dios levantó ese cuerpo, pero también lo levantó para glorificarlo. Es una cosa importante entenderlo. No terminó, no dejó de ser. No hubo una aniquilación de la existencia del cuerpo del velo. ¿Me entienden, mis hermanos? El velo no lo dejó a
al abandono. El velo sigue y seguirá siendo el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. ¿Por qué cree que dice Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres? ¿Por qué? Porque el tabernáculo ya sabemos que es la morada que antes en Moisés, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés, en la morada de Moisés, era un tipo y figura de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Entonces, ese velo, esa teofonía que muchas veces fue para los ángeles y algunas manifestaciones en el Antiguo Testamento, era el mismo Cristo, el mismo Melquisedec que tanto menciona Hebreos, era Cristo mismo. Cristo cenó con Abraham la Santa Cena. Entonces, todas esas teofonías, todas esas manifestaciones de Dios a través de un velo de carne, pues era Cristo mismo que se materializaba en cierta forma. Por eso ahora que nosotros conocemos a Cristo en el velo de Dios, la imagen de Dios, pues no solamente Dios lo usó para un sacrificio, no. Él lo resucitó y lo puso en gloria. Y está sentado en gloria. O sea, glorificó ese cuerpo, ¿me entiendes? Para templo de Dios, porque es la forma o es la manera, mis hermanos, porque estamos hablando de un Dios invisible y grande y poderoso, pues Dios va a usar ese cuerpo para administrar su gloria eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió y esa es la promesa de estar con nosotros eternamente glorificados. Gloria al Señor. Por eso vamos a nosotros a despertar a la semejanza del Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios. Pero Dios en su esencia no tiene figura. Dios en su esencia no hay sombra de variación, ¿verdad? Dice Santiago 1:17. Bueno, ya no se lo di a nadie, ¿verdad? Dice que habla del Padre de la luz, el cual no hay sombra de variación. Mira, aquí está. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese, el Padre de las luces, ¿cuántos soles hay en el universo? Fíjese, imaginémonos al que las creó, ¿verdad? Qué grande. Por eso Él es luz, es invisible o inaccesible, gloria al Señor. No hay figura humana en Dios. Dios es un ser invisible, inaccesible. Nadie lo ha visto ni nadie le verá. Así lo dice la palabra de Dios. Pablo se lo dice a Timoteo. Por eso, como no tiene figura que la mente humana pueda hacerle a Dios en su esencia, Dios se hizo un velo de carne. Porque nosotros no podemos limitar a Dios a un velo visible porque le pondríamos límites. No olvidemos lo que dice Isaías. A ver, quiero que me ayuden a leer. Alguien más. Hermano, a ver, el pastor puede leer un versículo, hermano. Isaías 40:25. Mi hermana, a ver, no sé cómo se encuentra el pastor, pero que nos lo pueda leer nuestra hermana Cheli. Isaías 40:25 y hermano Eduardo, ese versículo de Isaías 45 se lo dio, creo que a mi hermanito Raúl Osegueda, parece. Sí, hermano, no, 40:25. Ajá. Sí, hermano Eduardo. 40. Sí, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Fíjese nada más la pregunta rectante de Dios, ¿no? ¿Cómo reta al humano? A ver, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O seré asimilado? Dice el santo, ¿no? Dios no tiene figura, no podemos hacerle figura. Por eso Él se hizo un velo de carne visible, solo para manifestarse a los humanos y ponerlo en sacrificio, porque ya no quiso presentes ni sacrificios, le apropió cuerpo a su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Pero no solamente lo usó para un sacrificio, mis hermanos, sino lo resucitó y lo glorificó, perdón, hermanos. Entonces,
Y si insistiéramos en hacer la imagen al Padre de las luces, desde un punto bíblico, Él solo se nos presentaría como una sustancia nubulosa. ¿Entiendes? Por eso hay que entender esto cuando nosotros hablamos del Padre de la luz, ¿verdad? Gloria al Señor. Bíblicamente, este Padre de las luces está representado en el Antiguo Testamento, o los hebreos lo miraban como una nube nubulosa. Dice hermano Francisco, Éxodo 19:9. La hermana Carolina, Romanos 11:33. El hermano Luis, Job 11:7. Y hasta ahí voy a terminar. Amén, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Aquí la palabra del Señor dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Gloria a Dios. Era ser una forma que el pueblo hebreo se podía imaginarlo a la esencia de Dios, porque pues qué figura le iban a poner, ¿no? Era una nube nubulosa. Gloria al Señor Jesucristo. Bíblicamente sabemos que Dios, en Juan 4:24, que Dios es espíritu, o sea que no tiene figura. El reino de Dios no se le va a dar a alguien que tiene figura, como muchos pretenden entenderlo. Dios es una esencia incorpórea, es infinita. Su dimensión, en su dimensión, Él no tiene cuerpo. Su esencia es omnipresente. Él lo sabe todo. El Dios que guiaba a Israel en el desierto era conocido como una columna de fuego, según Éxodo 13:21. A ver, Éxodo 13:21. No se lo di a nadie, ¿verdad? ¿Lo puede leer, hermano Raúl? Éxodo 13:21, por favor. Sí, cómo no. Dice la palabra del Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén, gloria al Señor. Esa era lo que ellos tenían de Dios, una columna de fuego. Si se pudiera ponerle figura al que le sujetó todas las cosas, pues qué medida le íbamos a poner a Dios, ¿no? Al creador del universo. O sea, lo que estamos hablando, hermano, es que no está hablando de dos personajes. Cuando Jesús entrega el reino, habla de una recapitulación de todas las cosas, el programa de redención que todos nosotros conocemos. En la finalidad de todo lo que conocemos de la Biblia, Dios seguirá el programa eterno en su esencia, donde Dios en su esencia será todo en todos. Él será todas las cosas en todos. Obviamente, nosotros entendemos que la imagen visible de Dios es Cristo Jesús. En un grado espiritual, en la eternidad, pues no tenemos ni la menor ni la mayor forma de entender cómo va a ser. Pero Juan algo lo describe, ¿verdad? Algo lo describe en Apocalipsis. Lo que sí podemos asentar de que Jesús de Nazaret va a ser nuestro rey por la eternidad. Lo que sí podemos asentar es que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes de nuestro gran rey y salvador, nuestro Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo lo que está hablando este versículo, está hablando todos los logros que se hizo durante todos los tiempos donde Dios fungió como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y cuando hablo que Dios fungió sus funciones o sus manifestaciones, no me estoy refiriendo a personas, porque bíblicamente ni siquiera existe la palabra personas en la divinidad. Más bien es la esencia de Dios que sujetó todas las cosas delante del velo visible, de su velo visible, no de un personaje fuera de su esencia, porque Dios y el Padre era una misma cosa. Jesús mismo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
que al Padre se puede mirar. En su esencia no, en su manifestación sí, porque era la imagen que estaba viendo Felipe, era Jesús de Nazaret en una manifestación humana. En la manifestación humana, según la carne, que ya no lo conocemos, pero lo vamos a conocer en la eternidad con otra imagen que es una imagen glorificada, porque Dios glorificó ese cuerpo que usó para el sacrificio y la redención de todos los humanos. Pero Dios en su esencia, pues no podemos ponerle una persona ni limitarlo a una persona. Dios no tiene medida. ¿Qué medida le vamos a poner al Creador? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a imaginarnos a un Dios que es más grande que los cielos y más profundo que el abismo, cuando nosotros somos microscópicas de lo que no somos delante de Él? Por eso no podemos nosotros decir o ponerle medida o limitación a Dios, porque Dios es su esencia divina. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando estaba absorto y consideraba la grandeza de Dios en Romanos 11:33. Amén. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire cómo se quedaba el apóstol asombrado, considerando la grandeza de Dios, tan grande, tan sublime, para poder entender pues que las cosas, la esencia divina es algo grandísimo, su esencia de Dios, la esencia de Dios es algo tan grande. Podemos nosotros entender un poco su magnitud, ¿verdad? Y su incontable dimensión. Decía el amigo de Job, Sofar, ¿verdad? Dice, ¿dónde está su orilla? ¿Cuál es su tamaño? Dice Job capítulo 11, verso 7. 11:7. Amén, hermano, yo lo leo. Aquí estoy. 11:7 dice, la vida te será más clara que el mediodía. Oh, eso es 17, perdón. No, 11:7, Job 11:7. 11:7, perdón. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la protección del Todopoderoso. Amén. Se me frizó, ya hasta ahí le terminó. Hasta ahí ese es el 7, hermano. A ver, lea el 8, hermano. El 8 dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Qué harías? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Fíjese la profundidad de nuestro Dios. Es más grande que los cielos, es más profundo que el abismo. Este amigo de Job hablaba y sobre la grandeza de Dios, pues algo glorioso que nosotros debemos de visualizar a nuestro Dios eterno y divino, ¿no? Por eso dice en esta escritura, ¿cómo dice? Dice, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Se oye como ruido, dice, es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios grande e inmensurable. Bueno, dice el apóstol Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? De ninguna manera. 1 Corintios 1:13. Bueno, ya voy a terminar, ya simplemente voy a sintetizar todo lo que hablamos. Hermanos, ustedes saben que hemos sacado algunos versículos y hemos hablado más o menos sobre esos versículos que están en la Biblia, que aparentemente es una cuestión contradictoria. Cuando decimos que nosotros solo hay un solo Dios, ¿verdad? Hoy Israel
dice Moisés, oíd Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Pero hay contrariedad, hay muchos hermanos que también los amamos en el nombre de Jesús, de estar dividiendo a Dios, Entonces, yo he explicado, pues, lo que yo he entendido, algunos versículos bíblicos sobre muchas que ellos usan, y este es uno de ellos que estamos hablando sobre Dios. Pero nosotros entendemos que a Dios nadie lo ha visto. Su esencia de Dios es más grande que el universo. Nosotros no podemos ponerle figura a Dios. Dios es tan grande, más grande que los cielos, más profundo que el abismo. Por eso Él se apropió un cuerpo visible. Y ese cuerpo visible era el velo de Dios. Era la palabra hecha carne. Nunca dejó su procedencia. Estaba ligada al seno de su esencia, pero al mismo tiempo estaba manifestándose en la tierra. Jesucristo mismo era el resplandor de su gloria, no de otra gloria, sino el resplandor de su gloria. Y Dios a ese velo, a ese cuerpo, pues puso su contentamiento dándonos la palabra de la reconciliación. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio un nombre para que en ese nombre se doblara toda rodilla, dice, no sé si Filipenses 1:11, dice, pues se rodilla todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y el verso 2 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. No en la, sino a la gloria. O sea, en su esencia, Él es el Señor a la gloria de Dios Padre. Y Cristo mismo, pues Él nos habló y nos reveló, ¿verdad? Siendo Él el unigénito que estaba en el seno del Padre, Él nos declaró todas estas cosas. Según 1 Juan 5:20 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y dice ahí, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hasta ahí, mis hermanos, termino ese estudio que estuvo, no sé cómo lo entendieron ustedes, gloria al Señor Jesucristo, pero es lo que yo puedo aportar sobre este versículo que estuvimos hablando de 1 Corintios, capítulo 15. No sé si alguien tenga preguntas, quiera